Bienvenidos a la búsqueda del día de hoy. Estamos aquí en la práctica número 6 de esta serie que estamos viendo que se llama Las prácticas de Jesús, los hábitos de Jesús, donde estamos viendo un hábito de Jesús cada semana y aprendiendo de él, creyendo que si hacíamos lo que Jesús hizo, podemos ser cada día un poquito más como él. Y el día de hoy estamos viendo un hábito bastante común o bastante obvio, que es el hábito de la escritura, el hábito de la Biblia, el hábito de la palabra de Dios. Y este es un hábito de los cuales tal vez puede ser muy obvio. Y muchas veces esa obviedad nos lleva a menospreciar. Yo recuerdo que hubo un tiempo más joven que llegué a pedir consejo y la persona que me estaba dando consejo me decía, ¿sabes qué? Creo que tienes que leer más de la palabra y que Jesús te revele. Y yo siempre con esa respuesta me quedaba insatisfecho. Yo me quedaba así como que, bueno, sí, pero ¿qué más? ¿No? Y creo que era esa obviedad de la Biblia, de que sí, obviamente tengo que leer la Biblia, que muchas veces me llevaba a menospreciar. Y ahora, estando del otro lado, dando ese mismo consejo, me he dado cuenta de ese patrón. Aquí en México, en Latinoamérica, nosotros tenemos acceso muy fácil a la Biblia y muchas veces eso nos lleva a menospreciarla un poco. Pero el día de hoy me gustaría inspirarte un poco. Tengo pocos minutos, pero en estos minutos me gustaría inspirarte un poco a poder ver el valor de la Biblia y que eso te lleve a hacerlo un hábito en tu vida. Muchos no saben, pero Jesús era un hombre de la palabra. ¿Y por qué muchos no lo saben? Porque Jesús aparece en la Biblia. Entonces uno podría pensar, bueno, Jesús no podría leer la Biblia si él estaba en la Biblia. Pero en aquel tiempo, aunque no tenían el Nuevo y el Antiguo Testamento, sí tenían el Antiguo Testamento. Y Jesús, al simplemente el hecho de ser judío, significaba que los hombres judíos aprendían la Biblia desde muy pequeños. Los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Y depende de qué tanto avanzaban en sus estudios. A veces memorizaban el Antiguo Testamento entero, aprendían mucho, estudiaban mucho. Pero yo no te estoy diciendo que Jesús era un hombre de la palabra simplemente porque era judío. Cuando tú ves las enseñanzas de Jesús, muchas veces si no sabes o no te lo han enseñado o no te lo han dicho, podrías pensar que había cosas que dice que él las está diciendo por primera vez. Pero mucho de las veces que hablaba, Jesús estaba citando algo de Isaías, estaba citando algo de Génesis, estaba citando algo de Éxodo. Jesús citaba mucho el Antiguo Testamento a la hora de enseñar. Jesús mismo, en sus enseñanzas, en su vida y a la hora de estar con los discípulos, tomaba de la Biblia como su brújula. Y creo que obviamente Jesús nos enseñó de la Biblia, pero creo que a través de su vida nos enseñó de cómo debe ser nuestra relación con la palabra. Una relación donde la palabra es algo que estudiamos, que aprendemos, que vivimos, que compartimos. Jesús era un hombre de la palabra. Es impresionante la Biblia, si te pones a pensar por un momento, es el libro histórico más respaldado que existe. Jesús es la figura histórica más respaldada que existe. Han encontrado escritos increíblemente antiguos de la Biblia, que literal ni siquiera vienen en el libro, vienen en rollos y es impresionante ver cómo la Biblia es este libro perfecto, hecho por un Dios perfecto a través de personas imperfectas. La Biblia tiene muchos autores y tú podrías decir, bueno, entonces, ¿cómo es que puede ser perfecta? Porque no hay libro en la tierra que esté más interconectado entre sí mismo que la Biblia. Y eso sería imposible, aun si hubiera una conspiración en toda la historia de la humanidad para escribir este libro, sería imposible
que hubiera tanta interconexión como la hay, a menos que haya sido inspirada por Dios. Y de nuevo, todos estos datos los puedes encontrar si esto es algo que te llamó la atención o te picó tu curiosidad. Te animo a que lo investigues por tu propia cuenta, pero te vas a dar cuenta que no hay libro histórico más respaldado que la Biblia. Y de la misma manera, es un libro tan increíble que obviamente ha traído tanta bendición, pero que muchas veces también estamos viviendo las consecuencias de su mala interpretación. ¿Y por qué estoy tocando este punto? Porque es el punto que creo que Jesús vino a hablar. En el Antiguo Testamento Dios hizo muchas cosas, pero hay muchas cosas que el hombre hizo interpretando lo que Dios quería hacer. Y se fueron formando, por ejemplo, los fariseos, estas personas hiperreligiosas, ¿no? Que de unos mandamientos que Dios les dio, ellos sacaron cientos de mandamientos. Y Jesús vino y muchas veces pensamos que Jesús vino a borrar el Antiguo Testamento, pero Jesús dice, yo no vine a borrar la ley, yo vine a cumplir la ley. La ley lo que les enseñaba era, ellos querían que les enseñaba cómo ser perfectos, pero les enseñaba cómo era imposible ser perfectos y cómo solo hay un perfecto. Y ese era Jesús, su Salvador. Entonces, la Biblia, Jesús nos viene a enseñar cómo Él vino a cumplir la Biblia, cómo Él vino a interpretarla, siendo ahora Él el filtro de esta interpretación. Y de nuevo, tal vez muchos vienen con trasfondos donde alguna vez alguien le hizo algo mal a alguien más en nombre de la Biblia. Alguien humilló a alguien en nombre de la Biblia. Tal vez vienes de un contexto hiperreligioso donde en nombre de la Biblia se creaban estas costumbres que eran casi obligaciones y terminaban haciendo a gente hiperreligiosa y cautiva a su propia interpretación. Y creo, y porque la razón por la que te digo todo esto es porque creo que el hábito de la escritura, lo principal que podemos hacer y aprender para que la escritura se vuelva un hábito es recordar que Jesús es nuestra interpretación. Así como en el camino a Emaús, Jesús se encontró con estos discípulos y dice que les empezó a abrir las escrituras. A que ellos conocían las escrituras, pero Jesús comenzó a abrir las escrituras, a interpretar, a enseñar dónde Él estaba en las escrituras, dónde hablaba de Cristo, dónde hablaba de Jesús en las escrituras, aún en el Antiguo Testamento sin mencionarlo por nombre. Y Jesús empieza a interpretar, a abrir las escrituras. Y si tú y yo queremos tener un hábito de las escrituras, no basta con leer. Ahora, esto puede ser muy raro, porque tal vez hasta ahorita tú pensaste que a lo que yo te estaba animando o la práctica de la escritura era práctica de la lectura. Pero la escritura no es solo lectura. Comienza con la lectura de la Biblia. Sí, es importante, es necesario, es indispensable, pero continúa siendo Jesús nuestra interpretación. Continúa con el temor de Dios al no querer interpretar la Biblia a nuestro gusto y a nuestra conveniencia. Continúa al amor que podemos ver en la Biblia derramado por Jesús hacia nosotros y nuestra respuesta a su amor. Continúa en la curiosidad que sentimos al estudiar y ver la Biblia, en la disciplina que tenemos a la hora de aplicarla a nuestra vida. No es suficiente con conocer lo que la Biblia dice. Es importante vivir lo que la Biblia nos enseña. Como alguien que se graduó en estudios bíblicos, yo te lo puedo decir, no es suficiente con leer la Biblia. En el tiempo de universidad, obviamente nos enseñaron mucho de la Biblia. Tenía amigos que conocían mucho de la Biblia y que te puedo decir que hoy en día sus vidas están hechos un desastre porque conocían de la Biblia, pero la Biblia no era una verdad, no era una brújula que guiara
sus vidas. Jesús no era ese medio de interpretación, no había humildad en su corazón para leer y aprender de las Escrituras. Y el día de hoy, si te vas a ir con una sola cosa, la cosa con la que quiero que te vayas es esto, que la práctica de la Escritura no se trata simplemente de leer la Biblia. Se trata de leerla, es importante y por favor no me malinterpretes, pero se trata de vivir la Biblia y lo que Jesús nos quiso enseñar a través de ella. Entonces, el día de hoy yo te quiero animar, ahí hay un desafío y más allá del desafío, más allá de esta serie, hay un regalo que Dios nos ha dado, así como cada una de las prácticas es un regalo que Dios nos ha dado. La Biblia, las Escrituras, es probablemente uno de los regalos más grandes que Dios nos han dado. Y es un regalo que podemos menospreciar o es un regalo que podemos apreciar, valorar con todo nuestro corazón y que va a dar fruto en nuestras vidas. Y ese es mi ánimo y mi reto para ti, que puedas encontrar en la Biblia, aun si en algún momento tú has sufrido de una mala interpretación y de sus consecuencias. El día de hoy te quiero animar a que tú mismo puedas entrar en la palabra y pedirle a Jesús que te hable directamente y que Él pueda hablar y revelarse a tu vida a través de las Escrituras. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Me da mucho gusto haber estado con ustedes. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.